Se rieron de la viuda obesa, hasta que un hombre de la montaña dijo: «Ahora es mía». El frío del otoño tardío se aferró a la plaza del pueblo de Cedar Rock. Una multitud se había reunido, botas pisoteando el suelo helado, voces alzándose con cruel expectación. En el centro de todo estaba Eleanor Vance, una viuda cuya figura era ancha y corpulenta, su vestido negro tensándose contra su cuerpo. El martillo del sheriff golpeó el bloque de subasta, y la risa que siguió cortó más afilada que cualquier cuchilla. «Su tierra, su ganado, sus herramientas, todo está embargado», ladró el sheriff Dugan. «Deuda impaga es deuda deshonrada. Acérquense, caballeros. ¿Quién se llevará la granja Vance?» Las mejillas de Eleanor ardieron mientras los susurros se deslizaban por la multitud. Demasiado grande para lo que le corresponde. Ningún hombre la querría, no después de perder ya a uno. Cada palabra se hundió como una piedra. Apretó su chal más fuerte, el corazón martilleando mientras observaba a Thaddeus Blackwood, un concejal con cabello engominado y ojos más afilados, sonreír burlonamente desde la primera fila. Este había sido su plan desde el principio: despojarla de dignidad, apoderarse de su tierra y verla quebrada. Comenzó la puja. Las monedas tintinearon, los hombres se burlaron y la respiración de Eleanor se volvió superficial. Todo lo que su esposo había construido, todo lo que ella había cuidado desde su muerte, estaba siendo vendido como chatarra. Entonces, un golpe pesado silenció el ruido. Una bolsa de plata cayó con fuerza sobre la mesa, esparciendo monedas por la madera. La multitud se volvió mientras una figura masiva se adelantó. Jedediah Kane, Jed para los pocos que lo conocían, se alzaba por encima de la gente del pueblo, sus hombros anchos, su barba espesa, sus ojos como nubes de tormenta. Un hombre de las montañas, visto raramente en el pueblo y del que se hablaba principalmente en susurros. «Ahora es mía», dijo Jed, su voz áspera como grava. La plaza se sumió en silencio. Los labios de Eleanor se separaron por la sorpresa, y por primera vez ese día, la risa murió. El silencio que siguió a las palabras de Jed Kane fue más pesado que las nubes otoñales que presionaban bajo sobre Cedar Rock. Los hombres que habían estado riéndose solo momentos antes se movieron incómodamente, sus sonrisas burlescas desvaneciéndose. Las mujeres se acercaron más sus chales, susurrando detrás de manos enguantadas. Eleanor permaneció inmóvil, su chal apretado contra su pecho, apenas creyendo lo que había oído. «Ahora es mía». Las palabras resonaron en sus oídos. Había esperado humillación, ruina, tal vez incluso colapsar ahí mismo en el bloque de subasta. Pero en cambio, un hombre de la montaña, un extraño, había arrojado plata y la había reclamado, no como tierra o propiedad, sino como si quisiera protegerla de la crueldad de la multitud. Jedediah Kane no era un hombre que Cedar Rock recibiera con beneplácito. Bajaba de las tierras altas solo un puñado de veces al año para intercambiar pieles por sal, café o pólvora. Su figura siempre era inconfundible, alto como un pino, ancho como un oso pardo, su barba espesa, su cabello tocado con gris prematuro a pesar de su juventud. Su rostro llevaba las marcas de la vida montañesa, piel curtida, una cicatriz a lo largo de su mandíbula, ojos como hielo oscuro que rara vez traicionaban pensamientos. Algunos susurraban que había trabajado como leñador hasta que un accidente se llevó la vida de su hermano. Otros juraban que era un trampero que había matado un oso con sus propias manos. Cualquiera que fuera la verdad, pocos se atrevían a interponerse en su camino, y ahora se interponía directamente entre Eleanor y la ruina que habían arreglado para ella. La sonrisa satisfecha de Thaddeus Blackwood se agrió en una mueca. Había esperado salir de la subasta con la escritura de la granja de Eleanor en la mano.
«Esto no es asunto tuyo, Kane», dijo, voz tensa de furia. «La viuda no puede pagar sus deudas. La decisión del consejo es final». La mirada de Jed se dirigió hacia él, firme como piedra. «Su esposo me hizo una promesa hace años», dijo con voz ronca. «Si la desgracia alguna vez se lo llevaba, yo debía asegurarme de que ella no cayera en manos de lobos. Pretendo cumplir esa promesa». Un murmullo onduló por la multitud. Pocos habían sabido de tal arreglo. El pecho de Eleanor se apretó, lágrimas amenazando con brotar. Recordó la amistad de su esposo con un leñador alto que había visitado su granja un puñado de veces, hace mucho tiempo. No había sabido que ese hombre era Jed Kane, ni que había llevado una promesa a través de los años. El sheriff Dugan se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Las deudas aún se deben, Jed. El dinero debe ser pagado». La mano de Jed cayó pesada sobre la bolsa de plata. «Eso servirá por ahora, más cuando sea necesario». El sheriff, no viendo mejor camino, asintió a regañadientes. La mandíbula de Blackwood trabajó en rabia silenciosa, pero incluso él no desafiaría a Kane frente a todo el pueblo. Eleanor, mejillas ardiendo, apenas podía levantar los ojos. La vergüenza aún se aferraba a ella. Su tamaño, su viudez, su impotencia ante el pueblo. Sin embargo, cuando Jed puso su áspero abrigo de búfalo alrededor de sus hombros, protegiéndola del viento amargo, algo cambió. El peso de la humillación se alivió, aunque fuera solo una fracción. La multitud se dispersó lentamente, privada de su diversión. Blackwood se alejó furioso, murmurando amenazas. Y Eleanor, temblando bajo el calor del abrigo, se dio cuenta de que su vida había cambiado en el lapso de un latido. Aún no entendía por qué Jed Kane había elegido intervenir. Pero mientras la montaña se alzaba en el horizonte, sabía una cosa. Su camino ya no era solo suyo para recorrer. Las ruedas del carro traquetearon sobre surcos helados, mientras Cedar Rock se encogía detrás de ellos. Eleanor se sentó rígidamente en el banco, Jed Kane a su lado, el pesado abrigo de búfalo envuelto alrededor de sus hombros. Su corazón aún tronaba por la humillación de la subasta, por el peso impactante de sus palabras. «Ahora es mía». Ninguno de los dos habló por un largo rato. Los únicos sonidos eran el crujido del cuero del arnés, el resoplido constante de la mula y el crujir de las ruedas sobre la escarcha. Eleanor se atrevió a mirarlo de reojo. Él miraba directamente hacia adelante, su mandíbula tensa, su cicatriz captando el último brillo rojo del atardecer. Su silencio no era cruel. Era el silencio de un hombre que se había acostumbrado a estar solo. Al fin, su voz se quebró en el aire frío. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué gastar tu dinero en mí?» Jed no la miró. «Porque tu esposo me lo pidió hace años. Dijo que si la desgracia llegaba, yo debía asegurarme de que no fueras dejada para los carroñeros». Su garganta se apretó. «Pero no tenías que... no así. No frente a todos ellos». Jed movió las riendas, su voz firme. «Te habrían despedazado con risas si nadie se hubiera interpuesto. Mejor darles silencio que vergüenza». Las palabras golpearon profundo. Eleanor tragó con dificultad y apretó más el abrigo. Por años había cargado el peso de la viudez, de los susurros sobre su tamaño, su soledad. Pero aquí estaba un hombre que, sin florituras ni lástima, había elegido interponerse. Viajaron hasta que la última luz se desangró del cielo. Luego acamparon cerca de un grupo de pinos. Jed construyó un fuego rápidamente, sus manos experimentadas, sus movimientos escasos. Le entregó una taza de hojalata con agua. Luego partió una rebanada de pan por la mitad. «Come», dijo simplemente. Ella aceptó con manos temblorosas. El pan era tosco pero llenador, el agua fría y pura. Observándolo a través del fuego, se encontró preguntándose qué tipo de hombre vivía en silencio alto en las montañas.
¿Qué dolor o elección lo había llevado allí? La noche se acercó, coyotes aullando en la distancia. Eleanor yacía envuelta en el abrigo de búfalo cerca del fuego, su corazón aún crudo del día. Cada vez que cerraba los ojos, oía el tono burlón de Blackwood, veía las muecas de la gente del pueblo. Sin embargo, cada vez que despertaba, Jed estaba allí, sentado erguido, rifle descansando sobre sus rodillas, ojos fijos en la oscuridad más allá de las llamas, un centinela tallado en piedra. Al amanecer, la escarcha cubría la hierba y su aliento se vaporizaba en el aire. Jed ensilló la mula y la ayudó a subir al carro con una mano fuerte. Su toque fue breve, firme y extrañamente respetuoso. El sendero subió más alto ese día, serpenteando a través de cañones y cruzando arroyos con corteza de hielo. El cuerpo de Eleanor dolía con cada sacudida, pero Jed frenaba la mula cuando el camino se volvía áspero. Dijo poco, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban destinadas a enseñar. «¿Ves ese parche de abedules?», dijo una vez, señalando hacia troncos pálidos. «La corteza se pela fácil, buena para fuego en clima húmedo». Otra vez se agachó junto a un grupo de bayas rojas. «No comas estas, los pájaros pueden, pero te envenenarán». Sus lecciones eran simples, prácticas, ofrecidas sin juicio. Lentamente, Eleanor se dio cuenta de que no solo la estaba guiando a su hogar, le estaba mostrando cómo sobrevivir en él. Cuando cayó la tarde, las nubes rodaron bajo, pesadas de nieve. Siguieron hasta que humo se alzó débilmente de una chimenea escondida contra la ladera. El aliento de Eleanor se cortó ante la vista. La cabaña se alzaba sólida, troncos cuadrados y techo pesado con piedra. No era una casa grandiosa, pero irradiaba algo que no había sentido en meses: permanencia. Jed detuvo la mula, su voz tranquila. «Hemos llegado». Eleanor se sentó congelada en el banco del carro, mirando la cabaña. Su vida anterior, las burlas, la deuda, la ruina, estaba muy atrás ahora. Adelante yacía un mundo que no conocía, al cuidado de un hombre que apenas entendía. El miedo anudó su estómago. Sin embargo, debajo de él pulsaba algo que no había sentido desde la muerte de su esposo. Una esperanza frágil y parpadeante. La puerta de la cabaña crujió cuando Jed la empujó para abrirla, haciéndose a un lado para que Eleanor entrara primero. El calor la envolvió, llevando los aromas mezclados de humo de leña, cuero y hierbas colgadas para secar. Un amplio hogar de piedra brillaba con brasas. Una mesa tallada toscamente se sentaba bajo la ventana, su superficie marcada por años de uso. Estantes llenaban una pared, llenos de frascos de frijoles, harina y fruta seca. Contra la esquina lejana había una cama sólida, cuidadosamente hecha, y una escalera que llevaba a un desván. Eleanor apretó su chal, insegura de su lugar. Se había preparado para la miseria o peor, pero la cabaña estaba ordenada, cuidada e inconfundiblemente habitada. Jed dejó los bultos que cargaba y señaló hacia el desván. «Dormirás allá arriba. Es más cálido, privado». Su garganta se apretó. Después de las burlas en el pueblo, la humillación de ser tratada como propiedad, había esperado ser arrojada a algún rincón oscuro. En cambio, aquí había espacio apartado para ella. Era más misericordia de la que había conocido en meses. Los primeros días pasaron en silencio incómodo. Jed se mantuvo en su trabajo, partiendo troncos, revisando trampas, acarreando agua del manantial. Eleanor trató de hacerse útil, aunque sus manos temblaron cuando amasó masa o avivó el fuego. Quemó el primer lote de pan, preparándose para la burla. En cambio, Jed raspó la corteza quemada y dijo solo: «La próxima vez agrega menos leña». La dejó aprender, y lentamente lo hizo. Barrió el piso,
ordeñó las cabras bajo la mirada vigilante de Jed y remendó camisas desgarradas a la luz del fuego. Cada tarea le recordó que no era inútil, sin importar lo que el pueblo había dicho. Por las noches, cuando el viento aullaba alrededor de los aleros, tarareaba viejos himnos de su infancia amish. Al principio su voz titubeó, pero en la quietud de la cabaña las notas se estabilizaron, llenando la habitación con algo vivo. Jed nunca interrumpió. Una noche, mientras la nieve golpeaba contra las contraventanas, Eleanor se atrevió a preguntar: ¿por qué vivir aquí arriba solo? Jed se sentó afilando su cuchillo, su cicatriz captando la luz del fuego. Estuvo en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Entonces dijo, voz baja: porque hombres como Blackwood toman lo que quieren. Las montañas también toman, pero no mienten al respecto. Ella entendió más en lo que no dijo, el dolor en sus ojos, la soledad tallada en su voz. Era un hombre moldeado por la pérdida, igual que ella. Los días se volvieron más fríos, y también el trabajo. Jed le mostró cómo partir leña sin ampollar sus palmas, cómo forrar el gallinero con paja para mantener vivas a las aves. Incluso talló un taburete ancho y sólido, para que pudiera sentarse cómodamente en la mesa. Cuando trazó la madera suave con sus dedos, sintió lágrimas picar sus ojos. Las noches trajeron un tipo diferente de cercanía. Jed leía de una Biblia gastada, su voz profunda, lenta, vacilante pero reverente. Eleanor escuchaba, sus manos ocupadas con aguja e hilo. Una vez, una cabra se soltó durante una tormenta y se tambaleó dentro de la cabaña, goteando mojada. Riendo a pesar de sí misma, la envolvió en una colcha. Jed realmente se rió. Un sonido oxidado, sin usar, que calentó la habitación más que el fuego. Poco a poco, el silencio entre ellos se suavizó. La vergüenza de Eleanor comenzó a levantarse. Su cuerpo, burlado como torpe y demasiado grande, demostró ser fuerte en las montañas. Cargó madera, acarreó agua y se mantuvo sin doblegarse contra el frío. Con cada día que pasaba, se veía menos como la viuda humillada en Cedar Rock, y más como una mujer que podía resistir, incluso pertenecer. Una noche, acostada en el desván bajo pesadas colchas, susurró en la oscuridad: tal vez no estaba destinada a ser quebrada, tal vez estaba destinada para aquí. Abajo, Jed se sentó en su silla junto al fuego, la luz de la lámpara captando su rostro marcado. No dijo nada, pero sus ojos se suavizaron, y por primera vez desde que lo había conocido, su silencio se sintió menos como distancia y más como una respuesta. El invierno clavó sus garras en el valle. La nieve yacía pesada en el techo y el arroyo se congeló sólido excepto donde corría rápido sobre piedra. Eleanor se había vuelto más fuerte en los meses fríos, sus brazos firmes de partir leña, sus pasos firmes a través del patio helado. Ya no se encogía ante su reflejo en la ventana escarchada. Ya no era la viuda burlada de Cedar Rock. Aquí era simplemente Eleanor, una mujer que trabajaba, que resistía. Pero las sombras tienen memorias largas. Una mañana, mientras buscaba a través del desván por colchas de repuesto, Eleanor encontró un libro mayor encuadernado en cuero escondido profundo en un baúl. Sus páginas estaban amarillentas, la tinta desvanecida, pero el nombre en la cubierta congeló su aliento. Vance & Kane, Derechos de Agua, 1852. Sus manos temblaron mientras leía. El libro mayor detallaba un acuerdo hecho décadas antes entre su difunto suegro y la familia de Jed. La granja Vance, y por extensión su tierra, tenía derechos legales a los canales de irrigación del valle. Los esquemas de Blackwood para apoderarse de su propiedad de repente tuvieron sentido. No era solo suelo fértil lo que codiciaba, era control del agua. Eleanor bajó el libro mayor poniéndolo en la mesa. ¿Sabías de esto?,
preguntó su voz inestable. Jed estudió el libro, su mano marcada rozando las páginas. Su silencio fue largo y pesado. Al fin admitió. Mi hermano me dijo, hace años, pero lo mantuve enterrado. El poder de Blackwood corre profundo. Temí que si se corriera la voz quemaría este valle hasta cenizas para reclamarlo. El pecho de Eleanor dolió. Así que todo este tiempo tenía la prueba, y no lo sabía. Los ojos de Jed encontraron los suyos, firmes pero oscuros. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con ello? Antes de que pudiera responder, un golpe tronó en la puerta de la cabaña. Blackwood mismo estaba allí, flanqueado por 2 hombres en abrigos del consejo del pueblo. La nieve se aferraba a sus botas, su sonrisa resbaladiza como aceite. «Kane», arrastró las palabras, «y viuda Vance. Acogedor, ¿no? He venido a ofrecer términos. Paga el nuevo impuesto o firma la escritura. De cualquier manera, tu tiempo aquí ha terminado». El pulso de Eleanor martilló, pero Jed se interpuso en el umbral, rifle en mano. «Su tierra no es tuya, Blackwood. Nunca lo fue, y no dejaré que la intimides». La sonrisa burlona de Blackwood se ensanchó. «Cuidado, Kane. Albergar a una mujer que debe deudas te hace no mejor que un intruso. La ley te encontrará culpable también. Cedar Rock no se pondrá del lado de una viuda demasiado gorda para la decencia y un ermitaño demasiado salvaje para la iglesia». Las palabras golpearon como latigazos. Por un momento Eleanor se sintió encogerse, la vergüenza arañándola. Pero entonces miró a Jed, su amplio marco bloqueando la malicia de Blackwood, su silencio un escudo. Y recordó el libro mayor arriba, la prueba de la verdad en sus manos. «No firmaré nada», dijo, su voz temblando pero feroz. «Esta granja es mía por derecho, y el agua de este valle pertenece a la gente, no a ti». Los ojos de Blackwood se estrecharon. Escupió en la nieve. «Ya veremos eso». Entonces se volvió, sus hombres siguiéndolo, dejando atrás la amenaza de tormenta. Esa noche, Eleanor se sentó junto al fuego, el libro mayor en su regazo. El miedo la roía, pero junto a él ardía algo nuevo. Resolución. Ya había terminado de estar en silencio, terminado de ser burlada hacia las sombras. Jed rompió la quietud. «Cuando llegue el momento, me pondré contigo». Eleanor cerró el libro mayor, sus manos ahora firmes. «No solo ponte conmigo, Jed, ponte a mi lado». El fuego crepitó, chispas saltando hacia arriba. Afuera, el viento llevó las amenazas de Blackwood valle abajo, pero adentro 2 figuras se sentaron firmes, listas para enfrentar lo que vendría. El deshielo de la primavera apenas había tocado Cedar Rock cuando Blackwood atacó. Eleanor estaba amasando pan en la mesa cuando el rumor distante de cascos llegó a sus oídos. Levantó la vista bruscamente, harina empolvando sus manos. Jed ya había tomado su rifle de sus ganchos junto al hogar. Su rostro estaba sombrío, sus hombros puestos como piedra. Afuera, 5 jinetes irrumpieron en el patio. A su cabeza estaba Thaddeus Blackwood, su abrigo fino brillando, su sonrisa afilada como un cuchillo. Detrás de él cabalgaron hombres contratados con pistolas en sus cinturones. Blackwood gritó, su voz llevándose por el patio. «Eleanor Vance, por orden del consejo, esta tierra está confiscada. Tú y tu protector ermitaño son intrusos. Firma la escritura, o los echaremos». Eleanor se paró en el umbral, chal apretado alrededor de sus hombros, el libro mayor apretado en su mano. Su corazón martilló, pero su voz sonó clara. «No tienes derecho. Este libro prueba que el agua pertenece a esta granja, y a través de ella el valle. Quieres poseer Cedar Rock, pero no puedes poseer lo que fue prometido mucho antes que tú». Un murmullo se alzó de la multitud creciente. La gente del pueblo había seguido, atraída por el ruido.
Vecinos se pararon en el patio ahora, granjeros, esposas, incluso niños, observando. La sonrisa burlona de Blackwood vaciló. «Ese libro mayor no vale nada. La ley me responde a mí». Antes de que pudiera presionar más, el reverendo Alcott se adelantó de la multitud, su voz resonando. «No, Blackwood. Todos conocemos la verdad ahora. Esta mujer ha sido burlada y echada a un lado, pero se ha mantenido con más dignidad de la que tú jamás conocerás. Si la quemas, nos quemas a todos». La gente del pueblo asintió, murmullos hinchándose en gritos. Cody, el niño huérfano, se lanzó del granero con una horca, parándose al lado de Eleanor. Clara Miller, mejillas pálidas pero ojos desafiantes, se unió a él. Uno por uno, la gente de Cedar Rock se movió más cerca, formando una pared entre los hombres de Blackwood y la cabaña. Jed levantó su rifle, no hacia los hombres, sino alto al aire. El crack de la pólvora partió el silencio. «Suficiente», tronó. «Esto termina hoy. No tomarás su tierra, no tomarás su dignidad. Si lo intentas, tendrás que pasar por todos nosotros». Los ojos de Blackwood se deslizaron por los rostros. Eleanor con el libro mayor, Jed inquebrantable, el predicador, la gente del pueblo unida. Su mueca se torció en algo más feo. Miedo. Tiró de sus riendas, escupiendo maldiciones. Esto no ha terminado. Con un chasquido de su látigo, él y sus hombres giraron sus caballos y tronaron valle abajo, perseguidos por el rugido de las voces de la gente del pueblo alzándose en victoria. Las rodillas de Eleanor casi cedieron, pero el brazo firme de Jed la sostuvo. El libro mayor, presionado contra su pecho, miró a la multitud parada firme alrededor de ella y se dio cuenta. Ya no estaba sola. El patio se tranquilizó después de que el trueno de cascos se desvaneció, dejando solo el sonido del viento a través de los pinos. Eleanor se paró en el porche, su chal envuelto cerca, el libro mayor pesado en sus manos. Su pecho aún subía y bajaba con la prisa de la confrontación, pero sus ojos ya no tenían miedo. Jed bajó su rifle y lo recostó contra la pared. Su mano ancha descansó brevemente en su hombro, firme y cálida. «Se acabó, por ahora», dijo. Los vecinos se demoraron, algunos adelantándose para apretar la mano de Eleanor, otros para prometer madera y clavos para reconstruir el granero que los hombres de Blackwood habían quemado semanas antes. Por primera vez, sus miradas llevaban respeto en lugar de ridículo. Esa noche, la cabaña brilló con luz de fuego. Cody durmió junto al hogar. Clara tarareó suavemente mientras remendaba un vestido desgarrado, y Jed se sentó tallando madera, su presencia llenando la habitación con fuerza tranquila. Eleanor miró alrededor a la pequeña familia desigual que se había formado alrededor de ella, y sintió lágrimas picar sus ojos. «Esto es hogar ahora», susurró, más para sí misma que para cualquiera. Jed levantó la vista, sus ojos firmes en los suyos. «Si lo aceptas», respondió simplemente. Su corazón se hinchó. Afuera, las montañas se alzaban oscuras contra las estrellas, su silencio vasto y eterno. Sabía que Blackwood podría intentar otra vez, que las dificultades vendrían, pero también sabía que nunca las enfrentaría sola. Eleanor apretó el chal alrededor de sus hombros, una sonrisa temblando en sus labios. Por primera vez desde que la viudez la había dejado a la deriva, se sintió no echada a un lado sino arraigada, fuerte, elegida, sin miedo. Cada vez que leo sus comentarios, me recuerdan por qué historias como la de Eleanor importan. No son solo sobre la frontera, sino sobre todos nosotros, sobre encontrar dignidad cuando el mundo se ríe, sobre mantenerse alto incluso cuando las probabilidades presionan pesado. Eleanor fue burlada por su tamaño, su viudez, su lucha, pero al final encontró fuerza, familia y amor. Díganme, ¿desde dónde están escuchando esta noche? Compartan su historia en los comentarios.
Y si aún creen que el coraje y la bondad pueden durar más que la codicia y la crueldad, quédense con nosotros. El próximo cuento ya está en camino.